Hola, ¿qué tal? Regresando de nuevo aquí, hoy vamos a hablar sobre el tema del estrés. Yo creo que es algo que cotidiano, parte de la vida diaria y a veces que no nos damos cuenta, pero ahí está presente. ¿Qué es el estrés? El estrés es una tensión nerviosa que nació desde los años 30 más o menos, por el autor Hans Selye, que fue el más conocido hasta su muerte, que manejó como el autor de este tema y el que más lo ha manejado. Entonces, se considera la máxima autoridad en el tema. El estrés, para que nosotros podamos decir que se dio una situación de estrés, requiere de 4 características importantes. Una es lo novedoso, generalmente nos estresa lo nuevo. La incertidumbre, qué es lo que va a pasar. Y otra que nos genera también el estrés va a ser la situación de ¿puedo o no controlar la emoción? Y una más que represente una amenaza para nuestra salud, para nuestra vida o en general. Esas son las 4 características que hay. No tienen orden, puede ser cualquiera y en cualquier orden. Y hay un proceso en este manejo del estrés. El estrés se da en 3 fases. La primera sería, estamos hablando de una situación de alarma, cuando de pronto sentimos que esto nos saca de control y nos llama la atención. Se supera esta fase fácilmente cuando la situación no tiene mayor riesgo y cuando no es tan difícil. Luego viene la otra fase, que es la etapa de resistencia, ¿no? O sea, ¿será que lo puedo manejar o no lo puedo manejar? Y entonces ahí nos llega, esta sí ya es un poquito más tardado. Y bueno, viene la fase número 3, que es la fase de agotamiento. Aquí ya estaríamos hablando nosotros prácticamente de que estamos hablando de un estrés que le puede generar una enfermedad, que le puede generar malestar físico y un problema si no lo atiende, porque acuérdese que el problema con el estrés es que si no lo atendemos, si no logramos controlarlo, pues generalmente se va a derivar en una enfermedad. Entonces son estas 3 fases. La fase de agotamiento es la que nos lleva a la enfermedad. Entonces siempre hay que acuérdese que con esta de control de las emociones, siempre hay que tratar de controlarlas antes de llegar a una situación donde nos generen un problema más serio en cuestión salud. El estrés tiene mucha relación con el miedo. Acuérdese que el miedo, como todo en cuestión de las emociones y prácticamente todo en la vida, tiene una dualidad. El miedo nos sirve para atacar o nos sirve para huir, ¿no? Entonces, creado en estos sentidos, prácticamente el estrés puede ser también en esta parte de que nos ayude. Y el estrés es algo sensacional si lo sabemos manejar, es algo que existe prácticamente desde el inicio de la vida. Entonces, si nos está manejando esta situación de alarma, si llegamos a la primera fase del estrés, estamos hablando de un estrés positivo. Y estamos hablando, por ejemplo, si es un estrés que identificamos inmediatamente y que lo afrontamos de manera positiva, pues va a ser un estrés saludable. Ahora que si dejamos que el estrés llegue a la fase 3, que es el agotamiento, pues entonces sí, ahí habrá que tener cuidado. ¿Cómo se manifiesta el estrés? Es una relación similar, por ejemplo, cuando usted va manejando y de pronto ve que en el carril contrario viene un vehículo que está invadiendo su carril. ¿Para qué le sirve el estrés? El estrés lo va a hacer que reaccione rápidamente y que usted diga, pues se haga para un lado y diga, no va a invadir mi carril, ¿no? Entonces ahí estamos hablando que el estrés es positivo y que ese sistema de alarma lo ayudó a tener esa reacción inmediata, ese impulso inmediato. Pero bien, nuestro cuerpo no reacciona o nosotros no reaccionamos únicamente a situaciones tan
obvias, tan prácticas, sino que también nos genera estrés el pensamiento, la imaginación. A veces nos estresamos por cosas que solo nos estamos imaginando, por cosas que estamos pensando. Y pues realmente este estrés conceptual que tenemos prácticamente puede ser un estrés perjudicial, un estrés que no lo generamos a raíz de nuestro propio juicio, y entonces también es importante identificar cuándo el pensamiento nos está llevando más allá y cuándo nos está generando una situación de estrés. El estrés es un mecanismo biológico de defensa que si lo sabemos manejar, pues nos va a ayudar a la sobrevivencia, ¿no? ¿Y qué pasa cuando nosotros generalmente en este asunto conceptual, que nos vamos un poquito más allá y que nos estresa además, pues aquí el estrés ya no es saludable? Si de pronto nos sirvió de alarma, ahora prácticamente el estrés nos está matando, ¿no? Entonces, por eso la importancia de tener en cuenta hasta dónde, y acuérdese que siempre usted puede parar su pensamiento. ¿Cómo va a detener ese pensamiento? Es algo muy sencillo. Le comentaba en alguna ocasión el uso de la liga. Cuando tenemos un pensamiento negativo, si nosotros no lo detenemos, es obvio que nos va a llevar a otro más negativo. Y entonces cuando estemos generando un pensamiento que de entrada inmediatamente vamos a sentir cómo se sube en nuestro organismo el sistema, cómo se alteran nuestras emociones, entonces es momento de detener, y a lo mejor sí va a tener que darse un pellizquito o un ligazo o hacer algo para detener ese estrés que no se salga de control, ¿no? Por lo tanto, el estrés no solamente es una situación, no solamente es un problema. El estrés es también cómo lo vemos y qué es lo que pensamos, o sea, es más bien cómo tomamos esa situación. No es nada más la situación, sino es cómo tomas esa situación, y tratar de concientizarnos y de saber pues que la vida es así, ¿no? Hay que tomar los problemas como vienen y no hacerlos más grandes, que generalmente es lo que nos estresa. Cuando tenemos un problema siempre tenemos que ver si ese problema tiene solución, para qué te estresas tanto. Si no pones alto a ese problema y si no piensas cómo remediarlo, pues generalmente te va a surgir otro problema, y a lo mejor en cuestión salud, ¿no? ¿Qué factores promueven el estrés? La acumulación de cansancio, el descontrol de las emociones, el ser pesimista, el realizar actividades que no te gusten y la desocupación. O sea, acuérdense que esto de la desocupación, esto del estar con tiempos muertos, siempre la mente no deja de trabajar. Está trabajando las 24 horas del día, entonces hay que ocuparla en algo. ¿Cuáles son las acciones concretas que te llevan a aliviar este estrés? Una muy sencilla es hacer ejercicio. El hacer ejercicio generalmente nos va a generar endorfinas, y que estas endorfinas alivian o elevan el estado emocional y facilitan la relajación física. Otra es ser optimista. Y tú dices, ¿y cómo le voy a hacer para ser optimista? Esto es algo que prácticamente se aprende, y ahorita tenemos muchas herramientas, y sobre todo en internet vas a encontrar muchos videos de motivación, y sobre todo que te ayudan a comparar, y que puedes ver cómo situaciones o personas en la misma situación que tú salen y se levantan fácilmente de esta situación. Y también otra de las herramientas que nos ayudan a aliviar el estrés es practicar la relajación. Los ejercicios de respiración, que frecuentemente conforme vamos creciendo se nos olvida hacer esta respiración correcta, que ya no mandamos la respiración hasta el vientre, siempre tratamos de hacer respiraciones cortas, entonces no estamos oxigenando normalmente todo nuestro organismo, y hay que hacer estos ejercicios de respiración, de relajación, eso te va a ayudar a aliviar el estrés. Y una también es dormir bien.
Algo que se está viviendo ahorita mucho con los jóvenes, y yo creo que, bueno, nosotros decimos que los jóvenes, pero lo vemos mucho en todo tipo de personas, es el que no se está durmiendo bien, y muchas ocasiones es por estar en la computadora, por estar llenándote de actividades en las horas de dormir. Algo que te va a mantener bien es dormir tu horario completo, tratar de no tener actividad física antes de ir a dormir o intelectual, porque para quienes acostumbran leer antes de dormir, si la lectura es algo que te gusta, pues no te va a generar sueño. Entonces se trata de que a la hora de dormir se vaya exclusivamente a eso, tratar de que tu recámara esté despejada para lo que es, ¿no? Que vas a ir a dormir y vas a descansar. Otra situación que nos estresa mucho también, hay que quitar, para evitar este estrés, evitar el reloj, evitar estar con los horarios. Hay que tener los horarios programados, no te eches con más compromisos de los que te corresponden. Se vale decir que no, y no es que seas egoísta, simple y sencillamente estás cuidando tu salud y estás cuidando no estresarte. Es mejor usar la agenda, procura no hacer compromisos a la ligera, trata de organizarte y esto te generará menos estrés. Mantener el contacto con la naturaleza en estos espacios de tiempo libre que tienes es bien importante, pues a lo mejor sobre todo aprovechar estos tiempos de verano que, bueno, nos ofrece días soleados, ahorita pues con la fortuna de tener lluvia y todo eso. Entonces tratar de tener un poquito más de contacto con la naturaleza, y cuando hay un problema hay que tratar de compartir. Generalmente todo tiene solución si lo compartimos, si lo platicamos con otra persona de confianza, seguramente nos van a llegar más que una alternativa. Entonces esto ayuda mucho, y pues estas son técnicas sencillas, no tienes que recurrir a nada más tratar de cuidar tu salud en todo momento.